buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin de semana. Después de la hazaña conseguida por la selección femenil de hockey sobre hielo al ganar el Mundial de la especialidad en España hace un par de semanas, ahora toca turno a la varonil sub-18 de esta disciplina, que jugará como local precisamente aquí en la Ciudad de México en el famoso Ice Dome, que se ha convertido como en el Estadio Azteca para el hockey sobre hielo, casa de las selecciones nacionales, precisamente con el Mundial sub-18. Tras la hazaña conseguida por la selección femenil al ganar el Mundial de la especialidad realizado en España, ahora toca turno a la selección sub-18 de hockey sobre hielo varonil de hacer lo suyo, que buscarán ascender de división en el certamen internacional que arranca este viernes en la Ciudad de México. El Ice Dome, ubicado al sur de la capital del país, será sede de este Mundial sub-18, que tendrá como sistema de competencia un round robin, en el que participarán los conjuntos de Hong Kong, Sudáfrica y México, quienes buscan un boleto para ascender de la división 3B a la 3A. El torneo arranca el viernes con el duelo entre México y Hong Kong en punto de las 20:30 horas. El sábado, el conjunto nacional descansa, pues el encuentro programado es entre Sudáfrica y Hong Kong, a las 20 horas. Por último, el domingo el Tri cierra su participación ante los africanos a las 19 horas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Así que hay que apoyar a la selección varonil de hockey sobre hielo este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Y esta noche en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, se va a llevar a cabo la función Dos Leyendas en homenaje a don Salvador Luterot, que es precisamente fundador del Consejo Mundial de la Lucha Libre, y también a Villano III, mítico gladiador de esta disciplina. La Arena México verá caer la máscara de Pierrot o Diamante Azul este viernes, en el duelo estelar de la cartelera de Dos Leyendas, la función que el Consejo Mundial de Lucha Libre rendirá a Salvador Luterot y al ex luchador Villano III. La bestia del ring y la joya del Consejo Mundial de Lucha Libre se enfrascaron en una rivalidad corta, pero que terminó con humillaciones para ambos gladiadores, por lo que el irremediable duelo de apuestas llegó. En la lucha semifinal se pondrá en juego el Campeonato Mundial de Tríos cuando los campeones Místico, Valiente y Volador Jr. enfrenten a Mephisto, Hefesto y Lucifer. El Campeonato Mundial Histórico Medio de la NWA también estará en juego cuando el campeón Último Guerrero se enfrente al estadounidense Matt Taven. Carístico, Atlantis y Marco Corleone harán frente a Rush, La Máscara y Cráneo, mientras que Dragon Lee, Titán y Stuka chocarán con los guerreros laguneros Euforia, Niebla Roja y Gran Guerrero. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y buenas noticias, los menores de 16 años entrarán gratis a ver la Fórmula E. Los menores de 16 años podrán asistir gratis a la fecha que tendrá la Fórmula E en la Ciudad de México el próximo 1 de abril, según anunciaron los organizadores del evento. Para poder obtener esta promoción de un menor gratis para ingresar a la carrera, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es necesario adquirir un boleto para adulto en cualquiera de las siguientes zonas: Foro Sol, Grada 1 y Grada 2. Con esta medida, los organizadores buscan incentivar a que este evento automovilístico de autos eléctricos se convierta en un entretenimiento para toda la familia. Además de la carrera el 1 de abril, se realizarán distintas actividades para toda la familia, entre las que destacan zona gastronómica, simuladores, activaciones tecnológicas, conciertos, actividades recreativas y una firma de autógrafos con los pilotos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ayer se dio a conocer la lista de los seleccionados nacionales que han enfrentado los partidos eliminatorios mundialistas rumbo a Rusia frente a Costa Rica el próximo viernes y 4 días después frente a Trinidad y Tobago en Puerto España. La verdad no hay novedad, lo estamos viendo en pantalla, encabezados por el patrón Rafael Márquez, en el arco Corona, Ochoa, Talavera, adelante estará Carlos Vela, el Chícharo Hernández, Raúl Jiménez, todos los europeos vienen, a excepción de quien no juega de los que están fuera, Giovanni Dos Santos, que se encuentra lesionado, también el Tecatito Corona, que también está lesionado, e Irving Lozano también lesionado. Estos tres jugadores son ausencias, pero de ahí en fuera, pues todos, ahí está el horrible Peralta, ahí están absolutamente todos, una lista, digamos, normal
y seguramente la selección nacional calificará caminando al Mundial de Rusia. Esta noche, después de una semana sin fútbol, se reactiva la Liga MX con la jornada número 11. Tijuana enfrenta en punto de las 9 de la noche a Santos Laguna, allá en el Estadio Caliente. Bueno, ya para despedirme, Alejandra, te muestro este video. Es un perrito que causó sensación. Te platico rápidamente antes de que me corran el video. Es, digamos que rescataron perros de la calle, los entrenaron e hicieron este concurso. Participaron más de 200 perros. Fue en Inglaterra, si quieren ya vamos a verlo. Oli es el nombre de este perrito que causó sensación, porque aparte dijo al principio como que le puso ganitas, dijo, le voy a hacer caso a mi entrenadora, pero después le valió cualquier tipo de queso lo que le decía la entrenadora, y él estaba divertidísimo haciendo lo que quería. Entonces causó sensación entre todo el público, porque de pronto ya no siguió las instrucciones, ¿sabes? Y él ve el perro, o sea, es literal la felicidad en patas. Sí, andaba súper contento, velo, brincando, se metía por los túneles, es de verdad, y aquí es cuando ya empieza a ponerse rebelde, ya no le hace caso y dice, ya me voy. Ahí ya quería hacer pipí ahí en la esquina, se regresó y empezó a hacer lo que quiso. Mira, la entrenadora empezó a corretear diciéndole que por acá ya andaba contentísimo, ya como suelto en el parque libre, y entonces la gente le terminó aplaudiendo. Causó sensación este perro, que obviamente no ganó el concurso, pero fue lo más divertido que hubo. Bueno, pero ahí está, para que se vea que la disciplina y la felicidad van de la mano. Ahí hasta se caía en el video. Muchas gracias, Alejandra, de la información. Ricardo, deportiva. muchísimas gracias a ti.